¿Se puede ver la pantalla, muchachos? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí, ¿no es cierto? Bien. Entonces, hoy día vamos a hablar de insuficiencia respiratoria. Doctor, no se le escucha. Ahora. Ahora sí, doctor. Ah, Entonces, la composición del aire, como repetía, cuando ustedes les preguntan cuánto es la superficie, o mejor dicho, cuánto es la fracción inhalada de oxígeno, o cuánto es el oxígeno en la superficie, es 20,93. Por comodidad, por comodidad se habla de 21%. Pero ustedes que son estudiantes de medicina deben responder 20,93 es la concentración real de oxígeno en el aire. ¿Ok? El oxígeno en la altura no varía, sigue siendo 20,93 y para facilitar la traducción del exterior al interior, existe un sistema autónomo, que es precisamente la mecánica ventilatoria que la conforman el centro respiratorio, los nervios motores respiratorios, las uniones neuromusculares, los músculos intercostales, los músculos respiratorios, el principal, el diafragma, la caja torácica, los pulmones propiamente dichos, las vías aéreas superiores e inferiores, las de gran vaso, las de pequeño vaso, los vasos sanguíneos y lógicamente la relación, que es la importante, porque esta es la transformación de este proceso, la relación ventilación-perfusión, que hace que ese oxígeno ingrese. ¿Recuerdan estas zonas? ¿No? Las famosas zonas de West, ¿no? No, me estoy equivocando. No son zonas de West, sino los dos compartimientos grandes que se parte el sistema respiratorio, en el cual tenemos un espacio muerto anatómico, que generalmente va a ir desde las fosas nasales del exterior hasta la generación 16 o bronquiolos, ¿no?
y la zona de intercambio gaseoso o llamada también zona respiratoria, la cual va a estar compuesta entre la generación 17 y la 23, ¿no? Compuesta por los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, saquios alveolares y alvéolos propiamente dichos. Entonces, anatómicamente eso es lo que encontramos. Ahora, ¿hay factores que promueven la apertura o el colapso a nivel pulmonar, o sobre todo a nivel, no pulmonar, a nivel alveolar? Sí. El surfactante, que es muy importante en el recién nacido, por ejemplo, esta disminuye la fuerza de tensión superficial y anula que haya un volumen crítico, o sea, mantiene el equilibrio entre ventilación-perfusión. La presión transpulmonar positiva incrementa la fuerza expansora de las estructuras ventilatorias. La presión negativa intrapleural, recordemos que va entre -3 a -6 milímetros de mercurio, va a causar la interdependencia alveolar. El volumen residual, que es el que se queda en el segmento 1-2 o el compartimiento de conducción, en la cual va a haber ocupación permanente del alveolo por un volumen de gas que se va a mantener para evitar un colapso bronquial o pulmonar cuando nosotros exhalamos profundamente. Una ventilación colateral que va a facilitar el llenado de las unidades con tendencia a colapso, y una presión arterial o alveolar de nitrógeno que va a mantener permanentemente los gases alveolares y que va a producir o ejecutar una presión parcial que evite también el colapso bronquial. Entonces, existe una presión negativa intrapleural, ¿no es cierto?, que va a ser transmitida alrededor de los alvéolos por los famosos poros de Korn, ¿no es cierto? Recordarán cuando hicieron fisiología, han hablado precisamente de los poros de Korn y los poros de Lambert, ¿no? Entonces, a nivel interalveolar son los poros de Korn. Existe un proceso importante en cuanto a la fisiología respiratoria, que es el intercambio gaseoso. Y en este intercambio gaseoso hay tres etapas: la ventilación, la difusión y la perfusión. La ventilación, para hablarlo de grosso modo, es el aire que ingresa, el oxígeno de la atmósfera hasta el alveolo. La difusión es precisamente esa transformación de ese oxígeno, de ese aire, a nivel de la famosa hematosis del alveolo al capilar sanguíneo, y la perfusión en la distribución, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo que básicamente se produce. Entonces, la ventilación, difusión y perfusión precisamente se producen en esta unidad respiratoria, entre el alvéolo y el vaso sanguíneo. Y es ahí la transformación del oxígeno y la eliminación del CO2. Ahí se producen dos fenómenos importantes en el transporte de estos, ¿no? El famoso efecto Burr, que es cuando se produce la difusión-perfusión, está en vasos sanguíneos, se distribuye en todos los tejidos, y el efecto Haldane, que es el que se produce la desafiliación o la separación del oxígeno con el buffer, que es la hemoglobina, el efecto Haldane, para transformarlo en CO2 y eliminarlo. Ya vimos. Entonces, el volumen pulmonar tiene diferentes connotaciones. Dentro de lo más rescatable, sin duda alguna, es la transformación que se produce a nivel de alvéolo capilar y capilar sanguíneo y distribución al cuerpo. Entonces, dentro de la mecánica respiratoria, existen diferentes volúmenes y capacidades, ¿no? Ustedes recordarán que existe 4 volúmenes y 4 capacidades. En este espirograma podemos ver esos volúmenes. El volumen residual, que es el que se queda, ¿no es cierto?, atrapado en el compartimento de conducción. El volumen tidal o volumen corriente, ¿no? El volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria, son los 4 volúmenes. Y las capacidades son precisamente la suma de estos, ¿no? El volumen o la capacidad residual funcional, la capacidad vital pulmonar, la capacidad de reserva inspiratoria y la capacidad pulmonar total. Esos son los 4 volúmenes y 4 capacidades. Entonces, en este proceso es importante que ustedes recuerden, ojo con esta lámina, muchachos, ¿ah? ¿Cuáles son las leyes de difusión en una insuficiencia respiratoria? La más conocida, la ley de Fick. ¿Qué nos dice la ley de Fick? Nos dice que la difusión de un gas a través de una membrana o tejido
es directamente proporcional a la diferencia de presiones a cada lado de la membrana e inversamente proporcional al espesor de la membrana. O sea, depende del espesor o la barrera y las presiones de uno u otro lado para ver cuánto gas se difunde. Es la que más se ha estudiado. Pero existen otras leyes como la ley de Henry. ¿Y qué dice la ley de Henry? La difusión de un gas de un medio gaseoso, aéreo gas, a uno líquido de los vasos sanguíneos o viceversa, es directamente proporcional a la presión parcial del gas en cada uno de los medios. Es diferente a la de Fick que a la de membrana. Como repito, mucha atención con esta diapositiva. Existe otra que es la ley de Graham, la cual dice que la velocidad de difusión de un gas a través de una membrana es directamente proporcional al coeficiente de solubilidad del gas e inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular. Un poquito más complejo, pero habla de que la difusión depende de la velocidad del gas, ¿no? Fundamentalmente. Son las tres leyes importantes que no deben olvidarse. La que más se utiliza y es la que está más validada es la ley de Fick, pero las otras, lógicamente, no debemos eh, descuidar tampoco en el concepto básico. Entonces, una difusión de la ley de Fick que indica que la capacidad de difusión va a ser directamente proporcional al grosor de la membrana, ¿no? Este es el límite, ¿no? Ahí está la membrana alveolo capilar. Estas son las famosas zonas de West. Ustedes recordarán que la zona 1 o apical, la presión alveolar es mayor que la presión arterial y esta a su vez es mayor que la presión venosa. Ojo con esta diapositiva. La zona 2 nos dice que la presión arterial es mayor que la alveolar y a su vez mayor que la venosa. Y la zona 3 nos dice que es la zona inferior, la más ventilada y perfundida, que la presión arterial es mayor que la presión venosa y este es mayor que el alveolar. Ojo, las famosas zonas de West. En este proceso de disociación de oxígeno nos sirve bastante el buffer, que es la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno a nivel de los vasos sanguíneos a todo el cuerpo, a todos los órganos. Y es así que en esta curva de disociación de hemoglobina, cuando nosotros tenemos aproximadamente 60 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, nuestra curva o nuestra saturación va a estar por encima de 85%. 60, 85%. Entonces, algunas modificaciones que se van a poder producir si la disociación o la curva se orienta hacia el lado derecho o el lado izquierdo. Entonces, ¿cuáles son los desplazamientos o causas de desplazamiento de la curva hacia el lado derecho? Aumento de presión del CO2, disminución del pH o acidosis, aumento de temperatura y aumento del 2,3-difosfoglicerato. ¿Y cuáles son las causas de desplazamiento hacia la izquierda? Ojo, estamos repasando fisiología, disminución del PCO2, aumento de pH, o sea, tendencia a la alquilinización, disminución de temperatura y disminución del 2,3-difosfoglicerato. Entonces son las causas de disociación de la hemoglobina hacia el lado derecho o el lado izquierdo. Entrando ya a la parte clínica, es importante considerar que existe un cálculo matemático dependiendo de la edad y la posición del paciente. ¿Cómo se calcula la presión parcial de oxígeno en cuanto a la función de la edad? La norma general consiste en restar 1 milímetro de mercurio del nivel mínimo de 80, o sea, 79, por cada año superior a los 60 años de edad. Pero esta norma no es aplicable para individuos que tienen más de 90 años, ¿no? ¿Cómo se logra la fórmula dependiendo a la edad? La norma consiste en restar 1 milímetro mínimo de 60 milímetros de mercurio por cada año superior a los 60 años de edad. Si tuviese 65 años,
60 menos 5 es igual a 55 mililitros de oxígeno. En base a la edad, debería ser su oxígeno ideal de este paciente. Igual esta norma no es aplicable para individuos que midan o tengan más de 90 años. Existen en la actualidad diversas fórmulas como esta que nos sirven para identificar cuál es el oxígeno ideal. Y esta formulita es la que más utilizamos. La presión arterial de oxígeno es igual a 103, ese es un número fijo, .5, menos 0,42 por edad. Entonces, si tienen esta fórmula y tienen conocimiento de esta fórmula, van a saber cuánto es el oxígeno ideal aproximado o estimado en un paciente de una diferente o de una determinada edad, ¿no? Para saber cuánto ha arrojado su valor en la gasometría arterial. Eso es en parado. En sentado existe otra fórmula. Presión parcial de oxígeno, 104,2 menos 0,27 por edad, que nos va a dar también un valor, o 109 menos 0,43 por edad, nos va a dar también un valor. Son fórmulas que nos ayudan a identificar el oxígeno ideal si es que no tenemos gasometría. Entonces, estos son los valores normales de hipoxia y e hiperoxia. Entonces, la presión parcial de oxígeno entre 80 a 100, normal, de 60 a 80, hipoxemia leve, 40 a 60, hipoxemia moderada, y menor de 40, hipoxemia severa. Pero existe un concepto también, que es la hiperoxia, cuando tenemos una presión parcial de oxígeno mayor a 100. En cuanto a la presión parcial de oxígeno por gasometría, en cuanto a saturación, normal, mayor a 95, en altura 90, 90 menos de 95, hipoxemia leve, en llano, 87-90 en altura, moderada, 75-90, en altura, 85 o 75-80, y severa menor a 75, en altura menor a 70. En cuanto al PAFI, hiperoxia mayor a 500, normal 400 a 500, PAFI, ¿no? Por gasometría, hipoxemia leve a 300 a 400, hipoxemia moderada 200 a 300, e hipoxemia severa menor a 200. Esto a nivel del llano. A nivel de la altura, hay que disminuir 50 milímetros de mercurio en cada valor. Así como el hombre se ha adaptado a diferentes circunstancias, y decíamos al principio que la función pulmonar dependía lógicamente que de la edad, del sistema fisiológico del individuo y también de la altitud. Y es así que en el mundo tenemos ciudades como la nuestra, ¿no? Que se encuentran a diferentes metros de altitud. En algunos casos que podría catalogarse como ciudades incompatibles con la vida, el humano ha demostrado que ha tenido la capacidad de adaptarse y poder vivir en esas zonas, como los Himalayas, por ejemplo. Entonces, son los diferentes metros de altitud, los diferentes picos de altitud, y nosotros estamos ahí, en medio de la montaña, con 3.350 metros de altitud, pero tenemos ciudades más altas, como Cerro de Pasco en nuestro país, a 4.380 metros, donde, lógicamente, el oxígeno es mucho más reducido, pero el hombre ha adaptado y vive con tranquilidad. Entonces, en estas ciudades de altura, nosotros podemos variar que el oxígeno va a seguir siendo el mismo, tanto a nivel del mar como de la altura, el 21% o 20,93, y lo único que varía es la presión barométrica, ¿no? Entre 505 y 529, según los estudios, estamos nosotros con presión barométrica. Esto para sacar el gradiente alveolar arterial, y donde podemos ver qué cosa en esta lámina, que la densidad del aire es mucho más laxa en la altura, muy pocas, menos moléculas de oxígeno, que en el llano. Por eso que la saturación también baja y el oxígeno también baja en la altitud o en ciudades de altura. Entonces, ¿cómo se clasifica la altura? Altitud media, entre 1.500 a 2.500 metros, altitud o ciudades de altura, se habla entre 2.500 a 3.500, que es donde estamos,
Ciudades de gran altitud, 3.500 a 5.800, y extrema altitud, mayor a 5.800 metros. Cuando tenemos baja altitud, baja montaña, no hay ningún efecto sistémico desde el punto de vista respiratorio. Cuando tenemos una altitud media, menor a 2.000 metros de altitud, o montaña media, efectos perceptibles solo a la actividad física intensa. Cuando estamos por debajo de 5.000 metros cuidados, gran altitud, alta montaña, efectos en reposo y ejercicio, y máxima altitud o altitud extrema, a priori, vida permanente imposible, ¿no? Estamos hablando al Everest, por ejemplo, ¿no? 8.800. La composición del gas alveolar a nivel de superficie, a nivel del mar o a nivel de la altura tiene algunas variaciones importantes, sobre todo a nivel de el oxígeno, la presión parcial de oxígeno, más no tanto a nivel del PCO2. Recordemos que a nivel del mar tenemos una presión o tenemos un área atmosférico de 159 en comparación de 117 a nivel de Bogotá, que está a 3.000 a 2.900 metros. El aire alveolar, presión parcial de oxígeno 100, que es el que tenemos nosotros. El aire alveolar es 72 aquí en la altura. El PCO2 sufre un cambio bastante corto. El aire alveolar 40 y el aire alveolar en la altura 35. No es mucha la diferencia. En cuanto a la concentración de nitrógeno, 573 milímetros de mercurio a nivel de aire alveolar, y en altura 406, también hay una diferencia más de 150. El pH, lógicamente, no varía. Entonces, la presión parcial de oxígeno en una ciudad a nivel del mar arterial. Entonces, el valor de 5 a 10, que es usualmente, entre comillas, el fisiológico, tiene también una tendencia a cambio en cuanto a la edad, ¿no? Y desde la formulita de cómo se saca el gradiente alveolar arterial, que para eso primero hay que hallar el gradiente arterial, ¿no? De oxígeno. ¿Hay una adaptación fenotípica a la altura? Sí, hay aumento de ventilación basal, hay aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, lógicamente. Los nativos de altura, o los que vivimos por encima de 2.500 metros de altitud, tenemos tendencia a la poliglobulia, por ende mayor cantidad de hemoglobina. Aumento del contenido arterial de oxígeno, y también hay un mecanismo fisiológico que hace que hay predisposición a hipertensión pulmonar persistente. La gasometría, valores normales a nivel del Cusco, tenemos un pH entre 7.35 y 7.45, normal como cualquier individuo a nivel del mar. Lo que varía es la presión parcial de oxígeno, de 80 a 90, es 60 a 65 en altura, PCO2 30 a 35, la saturación de oxígeno va de 85 a 95, y el bicarbonato de 18 a 22. Estos son valores de un estudio referencial en ciudades de altura. Entonces, en cuanto a la fisiología respiratoria, hay que diferenciar la suficiencia respiratoria o competencia respiratoria con los cuadros de insuficiencia respiratoria. Y para ello, un paciente con suficiencia respiratoria debe tener una presión de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono menor a 50 milímetros de mercurio. Teniendo los conceptos fisiológicos ya definidos, entramos a unos conceptos de patología. ¿Qué es la hipoxia? Es la deficiencia relativa de oxígeno en la sangre, o un valor bajo de la presión parcial de oxígeno,
o una saturación de hemoglobina con oxígeno de sangre baja. Eso es hipoxemia, ¿no? Que no llega todavía a insuficiencia. ¿Cuáles son las causas de hipoxia? Hipoventilación. Ojo con esta pregunta. Alteración de difusión, alteración de la ventilación-perfusión, presencia de shunt arteriovenosos, disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, disminución de la presión barométrica y disminución de la FiO2. Son las causas de hipoxemia. En cuanto al desequilibrio ventilación-perfusión, o el BQ, vamos a tener que normalmente se va a encontrar permeable. Va a ser la primera causa de hipoxemia, la alteración del desequilibrio ventilación-perfusión. Hay aumento del gradiente alveolo arterial. Usualmente, cuando hay desequilibrios de ventilación-perfusión, responden a incrementos de oxígeno. Todas las enfermedades, ojo, todas las enfermedades van a cursar con esta alteración, ventilación-perfusión. En cuanto a los shunt, normalmente el shunt normal va entre 2 a 3%, recordarán, pero en estos episodios pueden llegar hasta más de 30%, ¿no? Cuando hablamos de shunt, hablamos de que la sangre venosa que pasa a la circulación arterial sistémica va a pasar a la venosa sin pasar por las unidades pulmonares funcionantes, o sea, no van a cursar con el proceso normal de transformación y hematosis. ¿Qué es la insuficiencia respiratoria? Entonces recordemos que la insuficiencia respiratoria es la incapacidad del sistema respiratorio para llevar a cabo todas las funciones de ventilación, perfusión, oxigenación y distribución en el sistema respiratorio. La causa de insuficiencia respiratoria no se va a limitar solamente a pulmones, sino que pueden afectar cualquier parte del aparato respiratorio. Entonces, ¿hay algunas causas de insuficiencia respiratoria? Sí. Cuando tenemos insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿qué quiere decir? Insuficiencia respiratoria de tipo hipóxico, enfermedades, algunas patologías que pueden presentarse, algunas con enfermedad pulmonar previa, en el EPOC, en la fiebre y sepsis, en el asma muy grave, en el síndrome overlap asma-EPOC, en la fibrosis quística, en la fibrosis pulmonar, en las escoliosis vamos a encontrar este tipo de insuficiencia respiratoria. En pulmones normales puede haber disminución de la ventilación a nivel del sistema nervioso central, en el botulismo, en la miastenia, en la enfermedad Guillain-Barré, en las poliomiositis, en las distrofias musculares, etc. En cuanto a la fisiopatología, ¿cuáles son los mecanismos importantes de la insuficiencia respiratoria? Ojo con este cuadro. Estas son los mecanismos por los cuales se produce insuficiencia respiratoria. Disminución de la presión alveolar de oxígeno, hipoventilación alveolar, alteración de la difusión, shunt y desequilibrio de la ventilación-perfusión. Son los 5 mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, no se olviden. Dentro de la clasificación de insuficiencia respiratoria por criterio gasométrico tenemos tipo 4, la tipo 1 que es la oxigenatoria o hipoxémica, la tipo 2 es la hipercápnica o ventilatoria, la tipo 3 la perioperatoria y la tipo 4 es por shock o por hipoperfusión. Son los 4 tipos de insuficiencia respiratoria por criterio gasométrico. ¿Cuáles son los tipos de insuficiencia respiratoria por criterio clínico? La insuficiencia respiratoria aguda, la insuficiencia respiratoria crónica y la insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. Solo 3 elementos. Ya hemos visto esto, ¿no es cierto? Desde el punto de vista fisiopatológico, son las 5 causas. En el anterior cuadro se está repitiendo la diapositiva. En cuanto a la etiología de insuficiencia respiratoria, dependiendo por patrones radiológicos. Cuando tenemos una radiografía normal, hay que pensar que la insuficiencia respiratoria podría ser por asma, EPOC, tromboembolia pulmonar, enfermedades neuromusculares, enfermedades de caja torácica del sistema nervioso central, obstrucción de la vía aérea superior, inhalación a humos o shunt intrapulmonares. Si tenemos alteraciones localizadas por radiografía de tórax, ojo, neumonía localizada, infarto pulmonar, atilectasias, aspiración, hemorragias localizadas, contusión pulmonar localizada. Si hay una alteración difusa, podemos pensar en un síndrome de distrés respiratorio del adulto, una neumonía bilateral, hemorragia alveolar, enfermedades intersticiales difusas, neumonitis por fármacos o tóxicos,
contusión pulmonar difusa, linfangitis carcinomatosa, etc. Y si tenemos patología extrapulmonar, pensar en neumotórax, derrame pleural, fracturas costales, derrame pleural, deformidades de caja torácica, etcétera, podrían ser las causantes en este patrón, que no sea de pulmón, que causen insuficiencia respiratoria. También es importante esta diapositiva que la tengan en cuenta. Entonces, la clasificación desde el punto de vista fisiopatológico, ya lo tenemos. Desde el punto de vista clínico, también lo tenemos. Desde el punto de vista fisiológico, vamos a tener estos 4 tipos de insuficiencia respiratoria. La hipoxemia aguda, alteración, ventilación, perfusión. Generalmente en la etiología hay ocupación del espacio aéreo. Y en la clínica puede haber edema pulmonar o edema cardiogénico, síndrome de estrés del respiratorio adulto, neumonías, hemorragia bronquiolveolar y trauma. En cuanto al tipo 2, hipoventilatoria o hipercápnica, disminución de la ventilación alveolar, hay disminución de estímulos del sistema nervioso central, hay disminución de la actividad neuromuscular y hay mayor trabajo del espacio muerto. En la clínica, sobredosis, tóxicos inhalados, miastenia, polirradiculitis, botulismo, asma, EPOC, fibrosis y escoliosis. En cuanto a la preoperatoria o preventilatoria o ventilatoria, el mecanismo fundamental es la atelectasia. Hay disminución de la capacidad residual funcional y aumento de la capacidad vital. Ese es el proceso en la perioperatoria. Su clínica, supino en obesos, ascitis, peritonitis, cirugía, anestesia, le da tabaco, sobrecarga hídrica, broncoespasmos, agresiones múltiples, etc. En cuanto al shock, su nombre lo indica, puede ser cardiogénico, hipovolémico o séptico, ¿no? La clínica es insuficiencia aguda de miocardio, hipertensión pulmonar, hemorragia, deshidratación, taponamiento, bacteremia, etc. En cuanto a las causas de insuficiencia respiratoria tipo 1, por shunt, insuficiencia, infarto agudo de miocardio, insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia mitral, estenosis mitral, disfunción diastólica, sepsis, aspiración, traumatismo múltiple, pancreatitis, neumonía, lesiones por inhalación, exposición de grandes altitudes, reexpansión pulmonar. En cuanto al desequilibrio, ventilación, perfusión, enfermedades que se asocian con obstrucción de flujo aéreo, como el EPOC, inflamación intersticial, neumonía, sarcoidosis, obstrucciones vasculares, endomolismos pulmonares, disminución de la fracción de oxígeno de aire inspirado en grandes altitudes, inhalación de gases tóxicos, disminución de oxígeno en la sangre venosa mixta, anemia, hipoxemia, etc. La insuficiencia respiratoria tipo 1, vamos a encontrar como método diagnóstico, es una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o una saturación menor a 90%. En la altura es importante realizar la corrección de 0.7 para estratificar severidad de la insuficiencia respiratoria. Es importante diferenciar entre hipoxia e hipoxemia, ¿no? Entonces, la severidad de la hipoxemia leve, cuando tenemos una presión parcial de oxígeno, 70-80 milímetros de mercurio, moderada, 60-70, severa, menor a 60. Esos son los grados de severidad de la hipoxemia. Hay también una hipoxemia refractaria, donde la presión parcial de oxígeno menor a 60, con un FIO mayor a 60%, o aumento de la PaO2 menor a 10 milímetros de mercurio cuando el FiO2 aumente en 20. Entonces va habiendo un equilibrio a nivel de nuestro sistema. Entonces, la insuficiencia respiratoria aguda, vamos a verlo en diferentes elementos, o desde el punto de vista clínico, en diferentes órganos. Hipoxemia, desde el punto de vista neurológico, va a producir agitación, inquietud, mareos, convulsiones, estupor y coma. Desde el punto de vista cardiovascular, taquicardia, bradicardias, arritmias cardíacas, hipertensión pulmonar y hipotensión. En cuanto a la insuficiencia respiratoria tipo 2 hipercápnica, a nivel neurológico, somnolencia, coma, cefalea, hipertensión endocraniana, edema de papila, cardiovasculares, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, pH disminuido. Lógicamente que en ambos casos hay aumento de trabajo respiratorio que se va a manifestar por taquipnea, ortopnea, uso de musculatura accesorios, tirajes y aleteo nasal. En la crónica varía un poco. Las causas de hipoxemia moderada van a ser por eritremia, cor pulmonare y consumo de oxígeno aumentado y prolongado. La severa, gasto cardíaco aumentado,
retención de sodio y agua y bradicardia. En la insuficiencia respiratoria crónica hipercápnica hay cambio de estímulo, hay cefalea, hipertensión arterial, hay asterixis, mioclonías, vasodilatación periférica, gasto cardíaco aumentado, ojo, gasto cardíaco aumentado y bicarbonato aumentado también. Entonces, signos y síntomas de la hipoxia e hipoxemia, o hiporcapnia, perdón. Si es hipoxémico, disnea, taquipnea, cianosis, taquicardia, hipertensión arterial, agitación, pulso paradójico, y en fases avanzadas, hipotensión y bradicardia. La hipercapnia, que es lo que va a causar desorientación o obnubilación, flapping, taquicardia, hipertensión arterial igual que la hipoxemia, en fases avanzadas, hipotensión y bradicardia. Entonces, lo que producen los síntomas y síntomas de las insuficiencias respiratorias frecuentemente analizadas. Tenemos otro cuadro de manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria dependiendo de los órganos. Si es a nivel neurológico, los cambios en el juicio y personalidad, cefalea, contusión top, convulsiones, inquietud a nivel cardiovascular, taquicardia, bradicardia, arritmias cardíacas, hipertensión arterial pulmonar, disnea, taquipnea e hipotensión. A nivel de pulmones normales, igual neurológico, cefalea, hipertensión endocrinana y edema de papila, asterixis, bioclonías, somnolencia, coma, diaforesis. Cardiovascular, hipertensión sistólica, hipertensión pulmonar, hipotensión tardía, hipo e insuficiencia cardíaca. Algunas diferencias entre lo que es la insuficiencia respiratoria aguda y la crónica. En la aguda, los antecedentes respiratorios pueden faltar. En la crónica, usualmente hay antecedentes previos. En cuanto a la sintomatología, la presentación de la aguda es brusca, ¿no? O de corta evolución. En la crónica es progresiva y de larga evolución. La tolerancia clínica es generalmente mala en la aguda y generalmente buena en la crónica. La hemoglobina usualmente está normal en la aguda. Hay polirrobulia en la crónica. El pH, generalmente hay acidosis, si hay hipercapnia, está normal en la crónica. El bicarbonato está normal en la aguda y elevado si hay hipercapnia. ¿Cuáles son los factores precipitantes para la insuficiencia respiratoria? Falla respiratoria propiamente dicha, retención de secreciones bronquiales, broncoespasmo, infección, neumotoras, grandes embolismo pulmonar, falla ventricular izquierda, enfermedad del estadio final y sedación. ¿Cuál es la fisiopatología de los factores que afectan el flujo aéreo? Edema en la mucosa, hipertrofia de mucosa, incremento de secreciones, incremento de broncoespasmo, incremento de tortuosidades de la vía aérea, más turbulencia de la vía aérea perdida en retroceso pulmonar. Estos son los elementos que ustedes tienen que tener en cuenta. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo llegamos al diagnóstico de insuficiencia? Lógicamente, la clínica del paciente lo dice todo. Entonces, hacemos una gasometría arterial. Si tenemos una insuficiencia respiratoria aguda, hay que definir si es una normo o hipocáptica, o sea, que retenga CO2. Y en ello vamos a tener diferentes entidades como el asma agudizada, el EPOC, la fibrosis pulmonar, las neumonías, los neumotórax, la contusión pulmonar, infarto pulmonar, hemorragia alveolar y atelectasia. Si solo es hipercapnia, puede ser por asma agudizada, EPOC, neumonía grave. Si es normo o hipocápnica, puede ser EPOC, asma, enfermedad vascular periférica, enfermedad pulmonar intersticial o fibrosis quística y linfangietis. Y cuando hablamos de hipercapnia, asma, EPOC, FBI, fibrosis quística. Este es otro algoritmo donde podemos visualizar cuáles son los criterios diagnósticos, ¿no? Igual se hace una gasometría, si está por debajo, es una insuficiencia respiratoria aguda, catalogarlo si el PaCO2 o el de monóxido es normal o bajo o alta. Si es bajo, solicita una placa de rayos X para definir el cuadro. Si es alta, obtener el gradiente alveolar arterial. Si es anormal, placa de rayos X. Y si es normal,
básicamente pensar en la depresión del centro respiratorio, enfermedad neurovascular obstructiva de la vía aérea. El anormal nos habla de inhalación de tóxicos, embolismo graso, embolismo amniótico. Y la afectación extrapulmonar es básicamente un derrame pleural, todas habiente, rotura diafragmática, hemorragias. El tratamiento de la insuficiencia respiratoria va a ser el siguiente. Oxigenoterapia, lógicamente, ese es el tratamiento. La administración de oxígeno como medida terapéutica, esa es la famosa oxigenoterapia. El objetivo fundamental es proporcionar la suficiente concentración de oxígeno inspirado para mantener los procesos oxidativos mitocondriales conformes. En cuanto a indicaciones, la hipoxemia documentada, una presión parcial de oxígeno menor a 60, sospecha de hipoxemia, infarto agudo de miocardio, envenenamiento por CO2, shock, disnea y generalmente estudios postquirúrgicos. Hay disminución del trabajo respiratorio, disminución del trabajo cardíaco y trauma severo si es que optimizamos los pasos. ¿Cuáles son los sistemas de administración de oxígeno? Y es importante que también ustedes sepan. Existen dos tipos de administración de oxígeno, aquellos de bajo flujo y aquellos de alto flujo. Los de bajo flujo son la cánula binasal, que utilizamos rutinariamente, las mascarillas faciales y las máscaras con bolsas de reservorio. El sistema de alto flujo va a ser básicamente en pacientes post-tratados o en pacientes que pese a tratamiento médico no respondan, máscara Venturi para administrar el oxígeno, sistema de tubo en T o ventilador mecánico dependiente. El ventilador mecánico tiene un flujo continuo alto. No se olviden de esta lámina. ¿Quiénes son los sistemas respiratorios de oxígeno que tienen flujo bajo? Mascarillas, la mascarilla con reservorio con reinhalación y mascarilla con reservorio sin reinhalación. En cuanto a las cánulas, cuando estamos frente a un litro, 24% de FIO, 2 litros, 28%, 3, 32, 4, 36 y 5, 40. Eso es en las cánulas binasales. En las mascarillas simples de oxígeno, cuando aplicamos 5 a 6 litros, estamos aplicando ya los 40%. Si aplicamos 6 a 7, 50%, 7 a 8, 60%. Y en cuestión de las máscaras con reinhalación y sin reinhalación, se espera que tengan un flujo de 10 a 15 milímetros de mercurio de flujo continuo. Cuando hablamos del sistema de flujo alto Venturi, hablamos de que va a ir variando en el tiempo a partir de 9 litros minuto, que básicamente sería el 0,35, a 12 litros el 0,40 y a 15 litros el sistema Venturi nos arroja un valor de positividad. ¿Cómo se utiliza el oxígeno? Acabo de mencionarlo, criterios nasofaringios, cánula binasal, máscara con reservorio, máscara Venturi y listo. Los sistemas de alto flujo van a ser estos. La máscara con su dispositivo tanto verde y blanco. Si hablamos de el bajo flujo verde, el primero, litros por minuto, si aplicamos 3, el porcentaje de oxígeno es de 24% y el flujo total es de 79 litros por minuto. Puede haber en este sistema verde Venturi de bajo flujo
dos indicaciones, 6 litros, 28%, 6 litros, 30%. Depende del flujo total. Alto flujo, 90, o 9 litros, que equivale a un 35%, 12 a un 40% y 15 a un 50%. Son los porcentajes dependiendo del uso del dispositivo de oxígeno. ¿Qué factores afectan al sistema de bajo flujo? Estables, conscientes, es bastante confortable. El paciente puede hablar y comer sin ningún problema. Bajo costo ideal para pacientes crónicos estables que requieren oxígeno domiciliario. ¿Cuáles son las desventajas? A flujos altos incomoda al paciente. Recordar que flujos mayores a 6 litros minutos no mejoran la FIO, solo producen efectos adversos. Los tutores salen fácilmente de las narinas y pueden obstruirse presencia de secreciones. Los lactantes mayores de 4 meses modifica la concentración debido a que el sistema de respiración parcialmente lo utiliza por la boca. El uso adecuado de la cánula binasal, como ustedes pueden ver, primero tiene que ir las canulitas y después por los pabellones auriculares hacer la vuelta para que se pueda sujetar. El uso de la mascarilla simple permite liberar concentraciones de oxígeno superiores al 40%, lógicamente, con flujos altos, 6 a 10 litros por minuto. Interfieren usualmente, para expectorar y comer, o sea, es incomodísimo. Y igual que las gafas nasales, puede descolocarse especialmente por la noche. En cuanto a la máscara de reservorio, sin reinhalación, es una presencia, tiene una válvula unidireccional entre la bolsa y la máscara que evita que el aire expirado retorne a la bolsa. Su flujo mínimo es 10 litros y aporta un fío entre el 50 y el 80%. Una máscara Venturi con sus dispositivos blanco para alto flujo y verde para bajo flujo. Los sistemas de alto flujo, máscaras del Venturi, van a brindar un fío constante. No depende del patrón respiratorio. Puede utilizar concentraciones de 25 a 5%, ideal para pacientes crónicos, ¿no? Porque tiene un flujo para elegir dependiendo del grado de oxígeno. Las famosas máscaras Venturi, que es la transición entre la cánula binasal y la bolsa de reservorio. Cuando utilizamos una máscara tipo Venturi, utilizamos el dispositivo verde. Si lo colocamos a 3 litros, estamos con una FIO de 24-26. Si estamos a 6 litros, 28-30. Si estamos con 9 litros, 35, 12-40 y 15-50%. La máscara Venturi no va a pasar del 50% del aporte de oxígeno, ojo, para eso está la bolsa de reservorio. La Venturi es su tope, es el intermedio. Una mascarilla con reservorio aporta alta concentración de oxígeno de 2 a 15 litros minuto. Es paciente muy crítico. En una insuficiencia respiratoria severa, uso no mayor de 4 a 6 horas. Siempre debe estar insuflada la bolsa. No se puede administrar nada por boca. Hay dificultad para la expectoración con este tipo de dispositivo. Como ustedes pueden ver, es un dispositivo que tiene una bolsa. En la bolsa se aumenta la capacidad de reservorio a 600 mililitros a 1000 mililitros más.
Los sistemas de flujo alto o bajo flujo. Ya hemos hablado de las cánulas binasales, que lo máximo que se puede dar es 40%. La máscara con oxígeno, lo máximo 60%. La válvula, vamos a reservorios sin reinhalación, nos va a dar con 8 litros 60%, con 9 litros 65%, con 10 litros 70%, con 11 75% y con 12 80%. Eso es lo que se obtiene por este tipo de sistema. En cuanto a la máscara de oxígeno con reservorio por minuto, de 8 a 12 litros nos va a dar una pureza del 90-99%. ¿Por qué? Porque la presión es más intensa de este tipo de dispositivo. Los TUNT son dispositivos para brindar oxígeno en el tubo endotraqueal. ¿Cuáles son los efectos? El oxígeno es tóxico, ¿no es cierto? Entonces, si hay toxicidad de oxígeno, puede causar algunos elementos, como cuáles: atelectasias por reabsorción, sobre todo en fíos mayor a 50%, algo más frecuente, irritación y resequedad de mucosas, epistaxis, rinitis, odinofagia, traqueitis, hipotensión refleja y vasoconstricción sistémica. Son las causas o efectos adversos del oxígeno, porque el oxígeno, como repito, también es tóxico. Entonces, cuando tenemos un síndrome de toxicidad, va a haber malestar general, va a haber tos, va a haber náuseas, vómitos, aumento de la función respiratoria, atelectasias de la conciencia, depresión respiratoria y apneas. Son los signos del signo de toxicidad. Efectos secundarios del oxígeno que causen un cuadro de hipercapnia. Los alvéolos más ventilados van a producir vasoconstricción hipóxica que disminuye la perfusión de los alvéolos como fenómeno compensatorio. Al aumentar la FIO, aumenta también el oxígeno alveolar, aumentando así la perfusión sin que mejore la ventilación. Esto significa que la admisión venosa que incrementa la presión arterial de CO2 de la sangre arterial es diferida por diferentes mecanismos, ya sea shunt, alteración, ventilación, perfusión. El efecto Haldane, que consiste en la disminución de la afinidad de la hemoglobina para CO2, aunque se oxigena, provoca un aumento de CO2 disuelto en sangre. La reducción de la ventilación minuto por disminución de estímulo hipóxico en los receptores periféricos también van a producir algún tipo de molestias secundario al uso de oxígeno. Y bien, eso es esa primera parte en la que yo quería presentarles. Tenemos tiempo, así que vamos a continuar. Al final me van a dar sus preguntas, si escribiese preguntas sobre insuficiencia respiratoria. Como han visto, es un tema un poquito complejo, ¿no? Es un tema con términos que probablemente ya lo han manejado en algún momento, pero que es importante tener en cuenta la fisiología, la fisiopatología, los compartimientos, las presiones, etcétera. ¿Alguna pregunta? ¿Están despiertos, muchachos, ahí? ¿O se han dormido? Hola, hola, ¿están ahí? Sí, estamos, doctor. Ok. ¿Me escuchan, no es cierto? ¿Me están escuchando, no? Para esa segunda parte. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar de un tema bastante cortito, pero bonito, que es el SAOS o SAJOS, síndrome de apnea obstructiva del sueño o síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Entonces, para esto, tenemos algunos artículos tanto de ATS como de RRS, para el cual se ha hecho esta presentación. Ay, ¿qué pasó acá? Y ahora sí. Entonces, vamos a definir algunos puntos específicos de qué es el SAOS, qué es una apnea, qué es una hipopnea, qué es un despertar nocturno, cómo se clasifican, cuál es el tratamiento.
Entonces, cuando hablamos de apnea o del SAOS, hablamos que la apnea obstructiva del sueño es una enfermedad relativamente común, entre comillas, caracterizada por episodios de colapso recurrente o completo o parcial de las vías respiratorias superiores durante el sueño, que van a producir estados de hipoxia e hipercapnia periódicas con consecuencias cognitivas, cardiovasculares, metabólicas, de concentración y psiquiátricas. ¿Ok? Entonces, esa es la clasificación, la denominación del SAOS, de patología como SAOS. Entonces, debemos definir algunos conceptos que son muy importantes, que es una apnea obstructiva, que es una apnea central, que es una mixta y que es una hipopnea. Entonces, cuando hablamos de apnea obstructiva, debemos definir qué es la ausencia o reducción más del 90% de la señal respiratoria, esto medida por cánula binasal o termistors, de más de 10 segundos de duración en presencia de un esfuerzo respiratorio detectado por las bandas parenquitóraco-abdominales. Más adelante les voy a mostrar qué es eso. Esa es una apnea obstructiva, más del 90%. ¿Qué es el apnea central? Es la ausencia o reducción más del 90% de la señal respiratoria por los mismos dispositivos de más de 10 segundos de duración en ausencia de un esfuerzo respiratorio. En el apnea obstructiva hay presencia de esfuerzo respiratorio. En el apnea central no hay esfuerzo respiratorio detectado. Es la diferencia. En el apnea mixta, hay la ausencia o reducción mayor al 90% de la señal respiratoria, más de 10 segundos de duración, que habitualmente comienza con un componente central, o sea que no detecta esfuerzo respiratorio, y termina con un componente obstructivo, ¿no? Tiene parte de ambas. Esas son las apneas, más del 90%. ¿Qué es la hipopnea? La reducción discernible entre el 30 y 2 conceptos básicos de esta patología: las apneas obstructivas centrales mixtas, las hipopneas y los esfuerzos respiratorios. En cuanto a la epidemiología, esta es una enfermedad que no la tenemos identificada por subregistro, porque consideramos, erróneamente, lógicamente, de que el roncar es normal. Y definitivamente el roncar no es normal, es patológico. El 70% de los pacientes permanecen sin diagnóstico por la misma consideración que yo les mencionaba al principio. La prevalencia, pacientes que tienen patología cardíaca, fíjense, el obeso, el obeso tiene
un 70-80% de prevalencia de SAOS. Paciente con stroke o shock o stroke hemorrágico, 50-70%. Paciente con falla cardíaca, 50-67%. Hipertensión arterial no controlada, 64-80%. Infarto cardíaco, 60-65%. Fibrilación. Los cardiópatas tienen una predicción amplia. Entonces, los episodios de apnea e hipopnea van a producir algunos tipos de trastornos. Cuando existe apneas y hipopneas, va a haber cambios bruscos de presión intratorácica, va a haber hipoxia intermitente, va a haber hipercapnia, va a haber microdespertares, ¿no es cierto? Que hemos hablado y mencionado algo al principio. Va a haber entre las apneas e hipopneas, que son los procesos normales de inicio de esta patología, va a haber complicaciones cardiovasculares, que eso es lo peligroso de esta enfermedad, y de ahí la importancia de un tiempo a esta parte. En el intermedio, a que haya procesos o problemas ya cardiovasculares, va a haber hiperactividad simpática, disfunción endotelial a nivel vascular, va a haber aumento del estrés oxidativo a nivel vascular, hay resistencia a la insulina, hay estados de hipercoagulabilidad que facilitan los cuadros de trombos o formación de coágulos, y hay inflamación general sistémica. Y las consecuencias finales van a ser precisamente cuadros de hipertensión arterial sistémica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, arritmias, ictus hasta muerte súbita por temas vasculares. En cuanto a la clasificación, ¿qué nos dice la Asociación Americana del Sueño? Nos dice que existe 3 grados, ¿no? de SAOS. Uno leve, donde va a haber eventos de hipopnea entre 5 a 15 eventos por hora, con factores de comorbilidad. El moderado, entre 15 y 30 eventos por hora, medidos lógicamente por electroencefalograma, y el severo, mayores a 30 episodios de apnea-hipopnea. Es la clasificación de la escuela americana. Entonces, acá hay una comparación de la definición, tanto por CEPAR, española, y la Academia del Sueño Americano. Perdón. Entonces, ¿qué dice los españoles? Que tiene que haber un índice de alteraciones respiratorias mayor a 5, que deben asociarse al menos un criterio. Excesiva somnolencia diurna, no explicada por otras causas. O sea, sueño durante el día, excepto estudiantes de medicina, lógicamente, ¿no? Ustedes no pueden dormir. Y el concepto B, que exista crisis asfícticas repetidas durante el sueño, que exista despertares frecuentes durante el sueño, que exista percepción del sueño como no reparador, quiere decir que ustedes se despierten y en media mañana tengan la sensación que no hubiesen dormido, que estén cansados o tengan sueño, que haya cansancio o fatigabilidad durante el día, agotamiento y dificultar la concentración. Esos son los criterios mínimos para definir que el paciente es muy probable que tenga alteraciones respiratorias y que su índice esté elevado. Lógicamente que está permitido entre 1 y 5 eventos por hora durante el sueño, eso es normal, pero si pasa de 5 ya te está hablando que está viendo un posible SAOS. Entonces, la faringe es el principal órgano en esta patología que se compromete. El colapso faríngeo y el cese de flujo aéreo que se produce durante la inspiración, como consecuencia de la presión negativa intraluminal, genera la contracción del diafragma. La oclusión se ve favorecida por la flacidez e hipotonía muscular faríngea que se asocia durante el sueño, ¿no? Entonces, como vemos acá, cuando tenemos un flujo normal, hay una hipotonía y flacidez normal, va a haber una respiración o un flujo de aire normal durante el sueño, pero cuando tenemos SAOS, esta presión cae, entonces la vía respiratoria se bloquea y el aire no puede mover a través de ella. Entonces, el paciente con mecanismo de defensa, ¿qué hace? Ronca, porque trata de meter aire o jalar aire por la nariz, lógicamente, para que irrigue cerebro. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, tenemos 8 procesos.
Este es un sueño normal, ¿no es cierto?, flácido, y acá se va a producir algunos elementos interesantes. Reducción de la actividad de los músculos dilatadores, colapso de la vía aérea superior, efecto y aparición de apneas y hipopneas. Estos van a condicionar estados de hipercapnia e hipoxia. Estos, a su vez, producen incremento del esfuerzo respiratorio. Va a haber los famosos microdespertares, apertura de la vía aérea y el famoso ronquido. Y lógicamente el ciclo vuelve una y otra vez. Entonces el apnea va a producir primero asfixia y microdespertares. Cuando hablamos de microdespertares, estos van a producir fragmentación del sueño, lógicamente, somnolencia y disminución de la concentración. Porque el paciente está despertando, el cerebro está despertando, no macro, porque el paciente sigue durmiendo, entre comillas, pero el cerebro sí se despierta, entonces no causa un sueño completo, por eso se llama fragmentación del sueño y microdespertares. Los episodios de asfixia van a producir, lógicamente, activación del sistema nervioso central, estados de hipoxia, hipercapnia y acidosis, que estos a su vez van a disminuir el líbido, van a estimular la eritropoiesis y promover la policitemia, ¿no? Hay aumento del péptido natriurético atrial, por ende nicturia. Hay estimulación de catecolaminas. Las agudas van a producir arritmias, muerte súbita, hipertensión arterial. Y las crónicas pueden producir hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, etcétera. Entonces, el SAOS no es una patología más, si se están dando cuenta, por las complicaciones cardiometabólicas que produce. En cuanto a las complicaciones cardiovasculares, lógicamente la inestabilidad del control respiratorio va a producir un trastorno general. La obesidad tiene factor de riesgo muy alto para tener SAOS. Va a haber una disfunción de las vías respiratorias altas, lógicamente, que van a producir la famosa apnea del sueño. Estas van a producir aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, desregulación metabólica a nivel endocrino, inflamación endotelial, aumento del estrés oxidativo a nivel vascular, disfunción endotelial vascular, hipoxia intermitente, que van a producir, uno, enfermedades cardíacas, enfermedades crónicas como hipertensión y complicaciones en el ciclo normal cardíaco, como la fibrilación auricular, y van a producir al final enfermedades cardiovasculares crónicas avanzadas que puede llegar a la muerte, lo que lo puede llevar a la muerte. En cuanto a la clínica, hay que tener en cuenta que el paciente con SAOS va a ser precisamente identificado por el acompañante de cama, como se puede ver en la imagen, porque el paciente mismo no percibe esos sonidos, ese roncante. Entonces va a haber fatiga, va a haber insomnio nocturno, va a haber ronquidos durante el sueño, lógicamente, va a haber un sueño no reparador, va a haber cefalea, somnolencia excesiva, diurna, en la mañana, y disminución del rendimiento laboral, lógicamente, es como si el paciente no hubiese dormido, ¿no? Y así va a trabajar. Ojo, he puesto dos fotos, no solo el varón es el que ronca, la mujer también. Y en cuanto a la clínica, lo que vamos a tener es lo que hemos visto en la mañana, ¿no? Dolor de cabeza, somnolencia diurna, poca concentración, irritabilidad, sueño durante las actividades cotidianas, nicturia, ¿no? Para aumento del péptido natriurético. Hay sueño no reparador, pesadillas, alteración de la vía aérea, ronquido, el famoso ronquido persistente, incomodidad, el acompañante de cama, lógicamente, el ronquido persistente, ¿no? Son los síntomas que normalmente tiene esta enfermedad. Entonces, existen síntomas diurnos, síntomas nocturnos, ¿y qué encontramos en la exploración física? Nos dice CEPAR. Síntomas diurnos. Hay somnolencia diurna excesiva, sensación de sueño no reparador, cansancio crónico, cefalea matutina, irritabilidad, depresión, dificultad de la concentración, pérdida de la memoria, déficit cognitivo, deterioro intelectual, impotencia y pérdida de libido. Síntomas nocturnos,
ronquidos estruendosos, apneas observadas, despertares afícticos, movimientos anómalos de los ojos, despertares frecuentes, nicturia, pesadillas, sueño agitado, insomnio y reflujo gastroesofágico. Ojo, síntomas. En la exploración puede haber alteraciones antropométricas, perímetro del cuello alto, más de 40, medida de cintura y cadera también elevadas, más de 1 metro, en varones y mujeres 96, 1 metro, cuello corto, a nivel del otorrino podría haber obstrucción nasal, hipertrofia de amígdalas o úvula, paladar blando largo, cabeza, el síndrome metabólico o dislipidemia, consumo de alimentos antes de acostarse. El objetivo es que la última comida sea por lo menos 2 horas antes de acostarse. El alcohol, el tabaquismo, la depresión y el género son factores de riesgo definitivamente para tener SAOS. Este es un espirograma normal. Tenemos capacidades y volúmenes, como hemos mencionado en la primera parte de insuficiencia respiratoria, y vemos cómo, por ejemplo, en un paciente normal y un obeso, se ve alterado algunas funciones específicas, como por ejemplo el volumen de reserva inspiratoria, la capacidad residual funcional, la capacidad residual funcional como disminuye ostensiblemente, la capacidad inspiratoria cae ostensiblemente también en el obeso, ¿no? Entonces son dos volúmenes importantes que deben ser considerados en un paciente normal y un paciente obeso, ¿no? Que tiene per se ya algún tipo de factor de riesgo. ¿Cómo se llega al diagnóstico del SAOS? Primero la clínica, lógicamente. La clínica es muy importante, condicionada por el acompañante de cama, siempre se hace ratifica ese aspecto. Hay que tener en cuenta, y tienen que tener ustedes definir algunos aspectos especiales, que la cama se ha hecho para dos cosas, básicamente. La cama se ha diseñado para dormir y para hacer el amor, nada más. La cama no es para estudiar, la cama no es para ver televisión, la cama no es para escuchar música, no. Ese es un mal uso que damos a este implemento en nuestras casas. El diagnóstico lo logramos primero por la clínica. Segundo, por la incomodidad del acompañante, que la imagen es muy clara, ronquidos durante el sueño, y algunos cuestionarios diagnósticos que nos sirven, como que el catálogo, el índice de Edward, que ahorita lo vamos a mencionar, y la polisomnografía. En este aspecto, quiero ser muy claro en indicar que el gol estándar del diagnóstico del SAOS, ojo chicos, es la polisomnografía. Esa es la prueba diagnóstica, el gol estándar para el diagnóstico de SAOS. Entonces, la escala de Edward nos va a dar 8 preguntas que valen 3 puntos y que nos van a dar una clasificación también. El índice o el cuestionario de Edward tiene una sensibilidad del 83%, pero tiene una especificidad relativamente baja, el 62%. Como ustedes pueden ver, es un test bastante sencillo, que las preguntas son, si al sentarse y leer se duerme, con qué facilidad, rápido, demora, al ver la tele se duerme, ¿no? Cuando está en reuniones en el público se duerme, siente cansancio durante la mañana, ¿no? Cuando está manejando el carro frente a un semáforo se duerme, si cuando está sentado come con el alcohol, ¿no? Si está esperando, como decía, un semáforo en el tráfico, se duerme al esperar el cambio del semáforo, porque hay pacientes que tienen ese tipo de problemas. Entonces se saca una puntuación y nos va a dar una clasificación. ¿Cómo se mide el Edward?
Si tenemos 0 a 6 puntos, no hay somnolencia diurna. Si tenemos 7 a 13, ligera somnolencia diurna. Tenemos 14 a 17, somnolencia moderada diurna. Estamos en 20 y 24, somnolencia grave diurna. Eso nos dice Edward. Pero existe otro instrumento que es el Stop Bank. Stop Bank porque son siglas. Stop de snoring, ronca alto. T de tired, continúa o se siente cansado. O de si alguien observa que hay una apnea evidente. P de presión, si es hipertenso o no. La B, el índice de masa corporal, si es más de 35. El A de age, de edad, mayor a 50 años, es un factor de riesgo. La N del cuello, medición de circunferencia del cuello mayor de 40 centímetros, es otro factor de riesgo. Y el género, ¿no? Esto, ¿cómo se clasifica? Riesgo bajo, si estamos 0 a 2, riesgo intermedio 3 a 4, riesgo alto 5 a 8 de SAOS. El Stop Bank tiene una sensibilidad de 84% y de especificidad de 56%. Sigue siendo superior el EDOR, ¿no? El criterio de Berlín es otro criterio bastante interesante que nos sirve para identificar también. Esta tiene 10 preguntas donde igual nos va a dar una puntuación, ¿no? Desde cómo es el volumen de sus ronquidos, si es muy intenso, con qué frecuencia ronca, si le molesta a otras personas que ronque, si alguien le dijo que deja de respirar o tiene apneas perceptibles durante el sueño, ¿no es cierto? Un segundito, por favor, alguien me está. Ya, continuemos. Entonces, Berlín también es un cuestionario bastante interesante, pero que tiene una particularidad y que indica que si el paciente ya tiene presión alta, ya le da una predisposición a tener SAOS. Ellos ponen básicamente de que si el paciente ya tiene presión alta y tiene un síntoma al dormir, ya tiene SAOS. Su sensibilidad del Berlín es del 87% y tiene una especificidad del 70%. Es un cuestionario bastante validado y bastante interesante el Berlín. 3 categorías nos arroja Berlín. Si hay 2 o más respuestas, nos habla de SAOS. Si hay 2 o más respuestas en la categoría 2, nos habla de SAOS. Y si hay una respuesta más un índice de masa corporal por encima de 30, nos indica que también es positivo para SAOS. Existe otra escala, que es la de SAC, donde nos va a especificar algunos aspectos importantes. Ellos refieren en 3 ítems de que si hay sospecha de ronquido, si el ronquido es habitual, si hay apneas presenciales, si hay somnolencia diurna, es un factor. En cuanto a factores de riesgo, si es hipertenso, si es hipertensión arterial, si es obeso o si tiene una circunferencia de cuello mayor al 40%, 40 centímetros, le da un positividad. De esas 6 preguntas, si tenemos un hipertensión arterial, ya le da 4 puntos, si hay ronquidos 3 puntos, y si hay apnea, le da un valor de otros 3 puntos, que completan los 10 puntos. El SAC tiene una sensibilidad del 90%, pero tiene una especificidad del 63%. Pero también es un cuestionario bastante validado. ¿Cómo se lee este cuadro? Probabilidad baja, menor a 43 puntos. Probabilidad intermedia, entre 43 a 48 y probabilidad alta mayor a 48 puntos. Cada ítem tiene un porcentaje y un puntaje. Pero el hecho que tenga estos aspectos suma mayor puntos, ¿no? Que sea hipertenso, que ronque, que apneas, le da un puntaje bastante alto. Los americanos clasifican en los mismos eventos que hemos visto anteriormente. En cuanto a la clasificación, un SAOS leve, de 5 a 15 eventos, un moderado entre 15 y 30 y un grave mayor a 30. Un estudio normal por polisomnografía es que haya menos de 5 eventos por hora durante el sueño. Ojo, la clasificación actualizada. La polisomno
Es el gol estándar, como mencionaba, para el diagnóstico de SAOS, y es precisamente este procedimiento. Al paciente se lo lleva a una clínica del sueño, se le coloca los electrodos y se le hace varias mediciones. Un electroencefalograma, un electrooculograma, un electromiograma de mentón y tibial anterior, un capnógrafo, tiene un termismo respiratorio, hay bandas sensitivas de tórax en abdomen, que son estas de acá, hay un sensor flujo oronasal y hay oximetría de pulso. Todos esos valores va a irse a un software específico y va a ir graduando y leyendo las ondas eléctricas a nivel cerebral. Es, por ejemplo, acá, donde ya empieza a ver estas líneas horizontales, ¿no? Los episodios de apnea que presenta el paciente durante su estudio y alteración de las ondas, ¿no? Pero fundamentalmente lo que se explora por esta vía son las apneas en el sistema respiratorio. Otro método de diagnóstico es el uso de la poligrafía respiratoria. No tiene tanto requerimiento la poligrafía, pero sigue siendo un dispositivo caro. La poligrafía va a medir o va a tener banda de tórax y de abdomen, ¿no? Va a tener oxímetro de pulso, va a tener sensor de posición corporal y va a tener un sensor de flujo nasal. Esto se le da al paciente para que se lo coloque antes del sueño y luego de ello se pueda valorar si hubo o no episodios de apnea y cuántos episodios de SAOS o apneas hipomnias durante el sueño. Esta prueba, la poligrafía respiratoria, tiene una sensibilidad de 86% y de especificidad de 64%. Es una muy buena prueba que está en boga, lógicamente, porque la logística para implementar una clínica del sueño y hacer una polisomnografía es bastante caro. Este dispositivo tampoco no es barato. Este dispositivo aproximadamente cuesta $8,000, este dispositivo pequeño, ¿no? Entonces, la poligrafía respiratoria portátil es de esta manera, se utiliza, es bastante sencilla, se da al paciente el aparatito, lo lleva, se coloca su sonda, su oxímetro de pulso, su canulita binasal y al día siguiente se entrega el aparato para leer, mediante su software, los eventos y clasificar en qué grado de SAO estamos, ¿no? Leve, moderado o severo. En cuanto al tratamiento, lo importante es practicar cambios de estilo de vida, uso del expansor orácico. Tenemos un tratamiento como este de acá, que es el expansor oral, el uso del CPAP o presión positiva de flujo continuo de oxígeno. Existe el quirúrgico y existe el farmacológico. Entonces vamos a desarrollar uno por uno. Cuanto a estilos de vida, el objetivo es la disminución del peso. Se ha demostrado que reduce la incidencia de episodios de apnea y hipopnea un 26%, mejora los ronquidos, evitar la ingesta de alcohol y tabaco antes de dormir, por lo menos 3 horas, es lo que se recomienda. Usualmente no hacemos eso, ¿no es cierto? Alimentación, es importantísimo, rica en proteínas, balanceada, fibra, vitaminas y minerales, hidratación, dispositivos de amplitud oral, los DOA, ¿no es cierto? No, si bien la clínica o las investigaciones indican que no hay mayor beneficio, no hay una evidencia específica, salvo que podamos tratar en cuadros de SAOS leve. Ojo, los dispositivos de amplitud oral en SAOS leve. El CPAP, el tratamiento de elección para pacientes con CPAP o con pacientes con SAOS, perdón, presión positiva continua por la vía aérea, técnica que permite ajustar en forma independiente la presión positiva inspiratoria y expiratoria. Esta técnica permite prevenir la obstrucción de la vía aérea y reduce la mortalidad por las complicaciones cardiovasculares que hemos mencionado. Anteriormente se utilizaba este tipo de dispositivos que obstruía toda la vía nasal. En la actualidad se utiliza simplemente este tipo de dispositivos que son más cómodos, lógicamente, que el paciente. Este es el CPAP. El paciente, al principio, lógicamente, rehúsa utilizar el dispositivo, pero una vez que ve los beneficios de utilizar el aparato a nivel general, el uso es mucho más frecuente y reducido. Como hemos visto, estas son las máscaras faciales, pero tenemos ya las cánulas
directas, ¿no? A nivel nasal. Otro fue el CPAP, es un aparatito así pequeñito, que parece una radio, ¿no? Que da presión continua y que hace que el paciente, pues, pueda dormir con tranquilidad, no ronca y definitivamente es el beneficio para él, para su salud y para su acompañante. La cirugía, las úvulo-palatofarancioplastías, se ha identificado que podría beneficiar de alguna otra manera, ¿no? El objetivo es agrandar el orificio faríngeo mediante la resección del óvulo paladar blando, a medida del tejido blando redundante, ¿para qué? Para tener una mayor amplitud de vía aérea para la oxigenación. Ese es el objetivo. Pero el éxito de las apneas han bajado o bajan en un 35-80%, ¿no? Pero se hacen casos ya muy severos en realidad, en la cual el CPAP no responde. El tratamiento de elección en el SAOS es el CPAP. Entonces, en cuanto al algoritmo de tratamiento, considerar a todos los pacientes, las medidas higiénico-dietéticas que hemos mencionado, cambios de estilos de vida, etcétera. Si tenemos un paciente, se le hace su polisomno, tenemos menos de 5 episodios, considerar otros trastornos de sueño, considerar el expansor oral o cirugía de ronquido y control del cuadro clínico. Si tenemos un índice entre 5 y menos 30, los síntomas están relacionados con el SAOS y tienen un Edward mayor a 12 o comorbilidad asociada. Si no tiene comorbilidad, considerar indicación para dispositivo de ampliación oral o cirugía. Y si sí tiene comorbilidades, básicamente un control clínico y valorar las complicaciones cardiovasculares. Si tiene un índice de apnea y hipopnea mayor a 30, no está hablando ya de un SAOS severo, considera el uso del CPAP, recomendable elaboración por otorrinolaringólogo y lógicamente el control clínico, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esos aspectos. El tratamiento sigue siendo recomendable el tema del CPAP. Y finalmente, ¿qué recomendaciones se sugiere para evitar esta patología? Pérdida de peso, recomendar una dieta hipocalórica, ejercicio físico saludable, cambios en el estilo de vida, ¿no? Sobre todo tener pacientes con índice que llega a 25 y no exceda ese índice de masa corporal. Cuanto a medidas higiénicas y dietéticas, dormir mínimo 6 horas, excepto ustedes. Ustedes, todos estudiantes de medicina, tienen que dormir 2 horas. Procurar acostarse y levantarse siempre a la misma hora. Ir a dormir solo cuando se tenga sueño, ya mencionamos ese aspecto. No dormir durante el día o realizar siestas cortas. No beber alcohol al menos 4 horas antes de acostarse. Evitar comidas copiosas antes de acostarse. Evitar ejercicio intenso al menos 4 horas antes de dormir. Los diuréticos pueden alterar la calidad del sueño. El tratamiento postural, no dormir boca arriba. Elevar la cabecera de la cama a 30 grados o fijar una pequeña pelota maciza en la espalda para subir la cabecera. Suprimir el hábito tabáquico, lógicamente, abandonar el hábito tabáquico. Evitar la ingesta de sedantes. Si existe insomnio, son preferibles fármacos no benzodiazepínicos, trazadona o mirtazapina. Tratamientos médicos de alteraciones nasales. Es importante corregir la obstrucción nasal, por ejemplo, con corticoides nasales. No se recomienda los vasoconstrictores nasales, solo mejorará esas, sino también la tolerancia al CPAP, ¿no? Si existe patología estructural, debe ser valorado por un otorrino, lógicamente, para posible tratamiento quirúrgico, ¿no? En caso de hipertrofia de cornetes, desviación de septo, desviación de tabique, pólipos, etcétera. Y lógicamente control de enfermedades asociadas a comorbilidades, ¿no? Si sí puede ir por tiroideo, de valorarlo por el endocrinólogo, si hay reflujo gastroesofágico por el gastroenterólogo, si hay insuficiencia renal por el nefrología. Y listo. Con esto hemos terminado, muchachos, estas 2 charlas. Es un tema muy bonito. En general son temas muy bonitos los que hemos tocado, de insuficiencia respiratoria y SAOS, que son parte de nuestro temario. No, no sé si tienen alguna pregunta. No olvidarse de que la próxima semana debemos avanzar hipertensión pulmonar y tromboembolia. Y la subsiguiente, tumores de mediastino. Salvo, ojo, les doy la opción, salvo que la próxima semana se avancen los 2 temas y tengan una semana más para estudiar.
Ojo, eso ya lo valoran con la delegada para que puedan informarme. Por otro lado, dentro de las fechas que se estimó para el examen del tercer aporte, colocamos 8 de diciembre. Entonces, 8 de diciembre no es posible que demos el examen. ¿Por qué? Porque es feriado. Entonces, el examen del tercer aporte va a ser el 9 de diciembre y el subsanatorio el 13 de diciembre. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, muchachos. Entonces, me confirman si quieren que los dos grupos la próxima semana expongan y así terminemos el sílabo y tengan una semana más para que puedan estudiar. O si no, avanzamos regularmente con tromboembolia, hipertensión y la subsiguiente con tumores de mediastino. ¿Ok? Listo, muchachos. No viendo preguntas, terminamos la clase de hoy. Cuídense. Nos vemos la siguiente semana. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias.